En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis defiende tu fe. El protestantismo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el término protestantismo se engloban una serie de sectas que tuvieron su punto de partida con Martín Lutero, de Alemania, en 1517. Comenzó Lutero por negar las indulgencias, luego la autoridad del Papa y por último terminó cayendo en toda clase de errores. Lutero asentó dos errores fundamentales, origen de muchos otros. El primero, el libre examen, o derecho de interpretar las Escrituras, cada cual a su antojo. Las Sagradas Escrituras ahora se pueden ver desde un prisma totalmente subjetivo. Cada persona es la única intérprete delante de la Sagrada Escritura. El segundo error fundamental de este hereje fue la inutilidad de las buenas obras. Definió las buenas obras como inútiles, afirmando que sólo la fe salva, y llegando a decir: peca cuanto quieras, peca fuerte, con tal de que creas. Siguieron estos principios y protestaron también contra la autoridad de la Iglesia, en Suiza Zwinglio, y un poco más tarde Calvino, y en Inglaterra Enrique VIII. Por eso se llamaron protestantes. Las principales causas por las cuales se propagó el protestantismo son: primero, el apoyo que encontró en ciertos soberanos temporales, a quienes supo halagar Lutero, sometiendo la religión a su dominio, prometiéndoles la usurpación de los bienes temporales que las comunidades religiosas tenían en sus territorios. Segundo, la ignorancia religiosa muy general en esa época, que fue causa de que el pueblo se dejara engañar. Tercero, el protestantismo favorece las pasiones humanas, por ejemplo, enseñando la inutilidad de las obras, negando el infierno, combatiendo la confesión, permitiendo el divorcio, etc. El protestantismo no es la Iglesia de Jesucristo porque no tiene las notas de la verdadera Iglesia y por los graves errores y contradicciones que encierra. Habíamos visto en una catequesis anterior que las notas de la verdadera Iglesia es que es una santa, católica y apostólica. No tiene las notas de la verdadera Iglesia, no es uno el protestantismo. No es uno ni en el dogma, ni en el gobierno, ni en el culto. En el dogma porque está formado por multitud de sectas que profesan distintas doctrinas, ni puede tener unidad, pues en virtud del libre examen cada cual puede creer lo que le parezca. Tampoco es uno en el gobierno, pues sus sectas son independientes unas de otras y no reconocen un jefe supremo. Ni en el culto tampoco es uno, pues no están de acuerdo ni siquiera respecto al número de sacramentos, y casi todas rechazan el santo sacrificio de la Eucaristía y el sacerdocio. Solo en los Estados Unidos hay más de 500 sectas con credos diversos, y otro tanto pudiera decirse del resto del mundo. Y cuando se han reunido en congresos para ponerse de acuerdo siquiera en algunos dogmas fundamentales, no han logrado conseguirlo. En realidad, puede decirse que las sectas protestantes no tienen de común sino el nombre. Muchos protestantes han llegado hoy día hasta negar la divinidad de Cristo y marchan rápidamente hacia el racionalismo y la incredulidad. El protestantismo tampoco tiene la nota de la verdadera Iglesia, santa. No es santo ni sus fundadores, que tuvieron gravísimas faltas morales, ni en su doctrina, porque si el principio del libre examen destruye la unidad, el principio de la inutilidad de las buenas obras destruye la raíz de la santidad, ni en sus miembros, pues no se da entre ellos los milagros y el heroísmo de la santidad.
El protestantismo tiene también el gravísimo error de negar la libertad humana, con lo que desaparecen las nociones fundamentales de responsabilidad y de mérito. Además, rechaza los más poderosos medios de santidad que tiene la Iglesia, como son la confesión sacramental, la Santa Eucaristía, el Santo Sacrificio de Cristo, el ayuno, la devoción a María Santísima y a los santos, las sagradas imágenes, el celibato eclesiástico y el estado religioso. Tampoco es católico el protestantismo o universal, por dos motivos fundamentales. No puede ser católico porque no tiene unidad. En efecto, sus diversas sectas se excluyen mutuamente, y donde está una no puede estar las demás. Por eso ninguna puede ser universal. Y segundo, de hecho, muchas sectas permanecen inseparablemente relacionadas con el país que las vio nacer. Así, el luteranismo es propio de Alemania, el anglicanismo de Inglaterra, el calvinismo de Suiza, etc. En realidad, ninguna secta protestante, ni siquiera todas ellas reunidas, tienen la expansión suficiente para llamarse religión universal o católica. Y la cuarta nota de la verdadera Iglesia, apostólica. El protestantismo no es apostólico, porque sus jefes no son los sucesores de Pedro y los apóstoles, sino que se alejaron por completo de ellos. El actual romano pontífice, como todos los anteriores, es el sucesor directo de San Pedro. Por el contrario, ni Lutero, ni Calvino, ni Enrique VIII son los sucesores de los apóstoles. Con excepción de la secta anglicana, los protestantes han rechazado rotundamente el sacramento del orden, y es probable que los anglicanos hayan perdido de hecho la realidad del orden como sacramento. Aquí hay una carta que dirige el Papa León XIII, Carta Apostólica de Curé, donde expresa toda esta realidad de que también el mundo anglicano está perdiendo la realidad del orden como sacramento. Hasta aquí esta breve catequesis donde se explica de forma sucinta, breve pero muy clara, las notas falsas que definen al protestantismo, que en este sentido pues queda definido como aquellos que se separan, que no solo realizan la herejía y la consuman, sino que son cismáticos, se separan de la unidad de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, frente a otros intereses. Por eso Lutero siempre quedará petrificado en la historia como uno de los mayores herejes contumaces que han querido destruir a la Santa Esposa de Cristo y que no lo han conseguido. Que todos los cristianos y católicos sepan siempre que el protestantismo no viene de Dios en ninguna de sus estructuras, en ninguna de sus doctrinas. Al fin y al cabo, no dejan de ser hermanos que, confundidos, han sido arrancados del seno de la Madre Iglesia. Por eso tenemos que orar mucho por todas estas sectas, grupos, comunidades evangélicas que usan el nombre de Dios, usan el nombre de Jesucristo, usan incluso la palabra de Dios, pero que están manipulándola desde su raíz más lógica, más filosófica y teológica, pues no se están desgranando, se están separando siempre del magisterio bimilenario de la Iglesia, de la autoridad apostólica y sucesión apostólica real, se separan de los sacramentos, que son acciones reales, vivas y vivificantes del mismo Jesucristo, se separan de la interpretación adecuada, correcta, ungida del Espíritu Santo, que la Iglesia recibe del Espíritu Santo para interpretar las Escrituras, se separan de toda la doctrina de los padres, de los santos, que a lo largo de la historia de la Iglesia han nutrido con fecundidad apostólica y ejemplar a tantos y tantas generaciones de cristianos. Por lo tanto, el protestante, el evangélico, siendo un hermano al que hay que escuchar, hay que interpelar, sobre todo hay que llamarle a la conversión y no caer nunca en esa trampa, no de considerar que su doctrina viene de Dios. Al contrario, vienen de un hereje, de un cismático,
de uno que no debe ser canonizado, al contrario, debe ser rechazado, no escuchado, y debe ser en todo momento, pues eso, con el escudo de la fe, con el casco, la espada de la caridad, verdaderas. Tenemos que saber corregirle, tenemos que saber indicarle el camino cierto y justo, que es el seno de la Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Para qué? Para que su corazón vuelva a estar lleno de alegría y pueda disfrutar de los bienes eternos de forma integral, de forma completa y no de forma herética y equivocada. Que el Señor, la Santísima Virgen María, nos concedan esta gracia, ella que es Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, la gracia de la unidad, la gracia de seguir evangelizando para crear a nuestro alrededor la comunión verdadera en el Espíritu Santo que el Padre, por Cristo, ha enviado a nuestros corazones.